Esta es la historia de un muro. El muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de prisión. Es una historia de escapes, de ingenio, de valor y de arrojo, de lo que hacen las personas en la búsqueda de la libertad. Y es la historia de un profundo símbolo, la puerta occidental hacia la Guerra Fría. Ich bin ein Berliner. Miles trataron de pasar por encima, por debajo, a través o alrededor de él, intentando burlar la cada vez mayor y más peligrosa tecnología del muro. Más de 1000 murieron intentándolo. Señor Gorbachev, derribe este muro. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se irguió. ...1945... Para el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 55 millones de personas han muerto y Europa está en ruinas. El Ejército Rojo de Rusia toma Berlín a un costo de 200.000 de sus soldados. Stalin desea quedarse con la capital de la derrotada Alemania como botín de guerra. Pero mientras las ruinas eran levantadas ladrillo por ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Esto resultaría ser una receta para el desastre. Alemania y su capital serían administradas conjuntamente por los 4 aliados victoriosos en 4 zonas separadas. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el medio de la zona soviética, Berlín es dividida de nuevo. Stalin se refería a Berlín Occidental como una espina en la carne de la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev declaró públicamente que era un tumor maligno, es decir, esas imágenes de una especie de enfermedad en el cuerpo político del bloque oriental llamada Berlín Occidental eran usadas con frecuencia por los líderes soviéticos. En 1948, Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Occidental para forzar a los aliados a salir. Los estadounidenses y británicos abastecen a Berlín Occidental por aire durante 9 meses hasta que Stalin se rinde, y desde 1949 hubo 2 estados alemanes. Muy rápidamente Alemania y especialmente Berlín se convirtieron en puntos de confrontación. Berlín sirvió a este propósito por 40 años, como punto de confrontación, no solo entre los 2 sistemas ideológicos, sino entre 2 centros de poder que competían por el control de Europa. Alemania Oriental, la República Democrática Alemana con Berlín Occidental en el centro. La única frontera abierta aún está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes salen del este comunista en dirección al oeste, a través de Berlín Occidental. La población de Alemania Oriental se reduce peligrosamente. En 1960 huyeron 200.000. Para junio de 1961, otros 160.000 se habían ido. Eso estaba drenando la sangre vital del país. La débil economía de Alemania Oriental necesita desesperadamente su fuerza de trabajo. Los comunistas temían que la economía colapsara. Se hacía cada vez más urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Occidental. Aún es fácil cruzar entre los 2 sectores en Berlín con solo mostrar papeles de identidad. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita con urgencia una solución permanente. Ulbricht era un hombre muy decidido. Observó esto y comenzó a impulsar la idea de una barrera, una cerca, un muro. Llámenlo como quieran. Y lo hizo. Así que cuando llegamos a 1960 o 61, él viajaba constantemente a Moscú o hablaba por teléfono diciendo: esto es lo que debemos hacer. Es el único modo en que resolveremos este problema. Ulbricht necesita y obtiene de Moscú el centro del poder soviético, el permiso para construir una barrera, pero cuando es interrogado sobre sus intenciones en una conferencia de prensa el 15 de junio, miente.
Hay personas en Alemania Occidental que quieren que movilicemos a los trabajadores de la construcción de la República Democrática Alemana para construir un muro, ¿eso es cierto? Nadie tiene intenciones de construir un muro. En Moscú, el premier soviético Nikita Khrushchev ve una oportunidad de neutralizar a los aliados en Berlín o incluso de eliminarlos. Khrushchev dijo que tener a Berlín era como poder apretarle los testículos a Occidente cada vez que quisiera. Cada vez que tuviera ganas de causarle dolor a Occidente, solo apretaba a Berlín y les creaba dificultades. Y había una oportunidad adicional. Khrushchev podría probar la determinación del nuevo y joven presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Kennedy dijo no toquen Berlín Occidental, y lo que Khrushchev, y de hecho Ulbricht, su colega de Alemania Oriental, podían asumir de eso era, en tanto no infringamos los derechos aliados en Berlín Occidental en este momento, los aliados no harán nada. Y tuvieron razón. A comienzos de agosto de 1961, Berlín Occidental está ocupada en ser anfitriona de su Festival Internacional de Cine, totalmente ignorante del inminente desastre. Todo llegó a su punto culminante el 13 de agosto, a mitad de la noche, cuando recibimos la llamada de que algo estaba ocurriendo. Harold Smith, ex comandante de tanques estadounidenses en Berlín Occidental, es enviado a dar un vistazo y tal vez a hacer más. ¿Están reparando los caminos? ¿Qué están haciendo con todo ese material? Y fuimos allí, por supuesto. Teníamos en marcha una cuenta regresiva. Con todos esos tanques a lo largo del muro, íbamos a destruirlo. Pero un minuto antes de que lo hiciéramos, el teléfono sonó y era el presidente Kennedy. Y el representante del Departamento de Estado nos dijo, no toquen el muro. Lo único que pueden hacer los aliados es observar. Uno de los soldados del lado oriental es Wolfgang Engels. Fuimos llevados a Berlín el 13 de agosto temprano en la mañana. Nos trajeron a Berlín en camiones, como batallón pionero. Nuestro trabajo era levantar obstáculos para sellar las calles. ...77 cruces entre el este y el oeste son sellados dentro de la ciudad. Comenzaron a colocar el alambre de púas el 13 de agosto. Tuvieron mucho cuidado de mantenerlo exactamente dentro de Berlín Oriental. Nunca hubo ningún tipo de incursión dentro de Berlín Occidental. En ese día, Alemania Oriental sella a Berlín Occidental del mundo exterior. Estaría aislada por los siguientes 28 años. Casi ninguno de los soldados de nuestro bando creía que la frontera pudiese ser sellada totalmente. Pronto, un muro improvisado de 156 kilómetros rodea a Berlín Occidental y a sus más de 2 millones de ciudadanos. Al pensar en ello, me alegra mucho que no hubiese violencia o disparos. Los aliados occidentales dejaron que ocurriese. Claramente, Kennedy toma la decisión de protestar, de objetar, pero no de ir a la guerra. En pocas semanas, una estructura fronteriza más elaborada serpentea a través de Berlín, haciendo casi imposible escapar. Torres de vigilancia, un muro de 2 metros coronado por alambre de púas, obstáculos de concreto para bloquear a los vehículos. Una cerca trasera. Y entre ellos una franja fronteriza. Un área despejada para disparar. Y entonces comienza la guerra de propaganda. Compatriotas alemanes en el uniforme de la Volkspolizei. Ustedes están de pie aquí día y noche en todas las barreras. No son estúpidos. Se dieron cuenta hace mucho que las medidas de Ulbricht ponen en peligro la paz del mundo. Miles de amigos y familiares son separados. Los berlineses están desesperados.
Pero Estados Unidos no está tan preocupado. Kennedy no se sintió infeliz por la construcción del muro. Eso digamos que alivió la crisis. Él dijo, salvamos a Berlín Occidental. Así que la óptica que tenía no era que las dos partes de Berlín habían sido separadas, sino que habíamos permanecido firmes. Habíamos evitado las mayores y terribles consecuencias. El 15 de agosto de 1961, Conrad Schumann aprovecha su oportunidad. Es el primer policía de frontera en escapar a Berlín Occidental. La película de su salto a la libertad recorre el mundo. Es uno de los muchos que arriesgan sus vidas para escapar. Alemania Oriental comienza a cerrar los parques, puentes, casas, techos y cloacas. Suboficiales y soldados bajaron a las cloacas para instalar barreras, y los primeros 200 que bajaron allí simplemente desaparecieron. Roswitha Brosius, a pesar de tener solo 16 años, está comprometida con Klaus Koppen de Berlín Occidental. Durante semanas él la ha presionado para que se vaya. Ahora es demasiado tarde. Él siempre supo lo que quería. Me quiso desde el principio y tenía que lograr lo que quería. Él me dijo que me fuera. Pude haber cruzado fácilmente en 1 o 2 ocasiones. Las fortificaciones de la frontera ya se están haciendo más temibles. Las personas solo podían verse desde la distancia. Yo no quería, solo si mis padres también podían. Toda la familia, eso fue lo que dijimos. O vamos todos o no va nadie. Fue decepcionante, pero nadie sabía cómo resultaría todo. Lo que se avecinaba. Nadie se dio cuenta de que la frontera se haría tan impenetrable. Pero Klaus ya está ideando un plan para sacar a Roswitha. Solo espera el momento adecuado. No será fácil. El punto de control Charlie hoy es una atracción turística, pero alguna vez fue el punto de cruce más famoso y ajetreado de Berlín. El epicentro de la Guerra Fría. Los aliados tienen que asegurarse de que permanezca abierto, pero los alemanes orientales se les dificultan cruzar. En octubre de 1961 aún luchábamos por tener acceso y a un diplomático estadounidense le impidieron entrar en Berlín Oriental. Y todo eso lamentablemente se intensificó. Para los estadounidenses es una cuestión de principios. Se rehúsan a reconocer a Alemania Oriental como un estado. No querían que representantes armados en nuestro estado revisaran sus pases, pues no tenían relaciones diplomáticas con nuestro estado. Según los acuerdos de las 4 potencias, los aliados tenían derecho a cruzar la frontera cuando lo quisieran. Ellos presionaban para entrar. Iban a Berlín Oriental, daban un corto paseo y regresaban de nuevo. Ese fue el momento en que hubo una genuina crisis este-oeste por Berlín. Los soviéticos llevan sus tanques hasta el punto de control Charlie. Los estadounidenses no pierden tiempo en responder. Dijeron, regresen al muro, vienen los tanques rusos. Los tanques estadounidenses se apresuran al punto de control. Cuando llegamos allí, yo conducía el primer tanque, así que por supuesto era quien estaba más cerca de los tanques rusos, a unos 250 metros. Es demasiado cerca incluso para apuntar tu arma. Esa fue la famosa reunión de los tanques en el punto de control Charlie, que tuvo lugar en octubre de 1961. Y de nuevo el presidente Kennedy habló por teléfono con los comandantes en el sitio. Supongo que Khrushchev también lo hizo. Esos tanques estaban armados y listos para disparar, y fácilmente pudo haberse intensificado hasta una gran batalla. Fácilmente. Harold Smith pasa 12 horas en las filas delanteras de este duelo entre el este y oeste.
No teníamos orden de disparar. Ellos no avanzaban. No sé cuáles habrían sido las órdenes si hubiesen comenzado a avanzar hacia el muro. Pero entiendo que tenían órdenes de dispararnos si intentábamos atravesar el muro. Fue muy intenso. ¿Quién haría un disparo por accidente? Ese era mi mayor temor. Que alguien disparase accidentalmente. Y me temo que eso habría sido el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Están cabeza a cabeza por 16 horas. Todo el asunto se resolvió silenciosamente tras bastidores, por supuesto. Ni Khrushchev ni Kennedy deseaban una guerra por esto. Básicamente se trataba de Ulbricht y sus juegos. Él era el hombre débil que se hizo fuerte porque todos necesitaban que sobreviviera. Y Khrushchev al final se impuso sobre él. Básicamente le dijo a Ulbricht, de acuerdo, basta de juegos. Hallaron el modo de que ambos bandos quedaran bien. Los tanques se retiraron y en ese momento, el 28 y 29 de octubre del 61, la crisis de Berlín había terminado. Pero el muro aún separa a miles de personas, como a Klaus Koppen y a su prometida Roswitha. Klaus tenía una idea para sacarla. Hablábamos sobre eso y ella finalmente accedió a cruzar sin sus padres. Así que pensamos en cómo podríamos hacerlo. Y se nos ocurrió la idea de convertir un Volkswagen Escarabajo. Con su pasaporte de Alemania Occidental, Klaus tiene derecho de conducir hacia Berlín Oriental. Si se remueve el tanque de combustible, hay suficiente espacio para una persona. Ya que yo era pequeña, él pensó que yo podría enrollarme y meterme debajo de la capota, donde estaba el tanque de gasolina. Un minúsculo tanque de gasolina de 4 litros iría sobre ella. Yo era como un embrión en la matriz. Estaba apretada allí, pero no me importaba. Yo era atlética y pequeña. 10 de febrero, el camino a la libertad. Por supuesto era incómodo, pero solo sería un viaje de 15 minutos y luego 10 más en la frontera. Y si ella lograba hacer eso, estaríamos bien. En tanto, alguien no revisará demasiado el auto. En la frontera aún no revisaban exhaustivamente cada vehículo. Posteriormente revisarían debajo de los vehículos con espejos. Introducían una vara flexible en los tanques de combustible para ver qué tan profundos eran y si realmente había combustible allí. Pero en ese momento no habían avanzado tanto. Después de algunos cientos de metros noté de pronto que mi cuello comenzaba a arder. La tubería de combustible se había aflojado, probablemente por el modo en que yo estaba colocada, y el combustible estaba cayendo sobre mi cuello y mi espalda y dolía terriblemente. Y grité, ¡déjame salir! ¡Déjame salir! Luego sentí un gran pánico y luego regresamos a casa. El fin de semana siguiente, Klaus está listo para intentarlo de nuevo. No quería entrar allí de nuevo, estaba asustada. Soy un poco supersticiosa. Si no funciona la primera vez, no deberías intentar forzarlo. Ya había tenido suficiente. Las barreras continúan levantándose. Ahora las personas ni siquiera pueden verse. La desesperación por escapar aumenta. Un equipo de noticias británico, alertado con antelación, está allí para filmar un escape bien cronometrado a través de un cementerio detrás del muro. 5 hombres estaban a bordo con un complejo aparato de 2 escaleras unidas. Justo a tiempo, el escapista llega. Stanislas Kofera, un matemático de 25 años. Ingrid Palisch, de Múnich, es la prometida de Stanislas y la razón de su escape. Todo el que huía de Alemania Oriental lo arriesgaba todo.
Abandonaba su hogar, sus amigos, arriesgaba su vida. Cualquiera que esté tan desesperado vive en una sociedad donde no vale la pena vivir. Cientos son arrestados. ...17 de agosto de 1962... Peter Fechter, de 18 años, es abaleado intentando escapar. Ruega por ayuda durante casi una hora. Los guardias orientales no hacen nada mientras él muere desangrado. Cada vez que mataban personas intentando cruzar el muro, era una derrota propagandística para el gobierno de Alemania Oriental. En los primeros 12 meses de la barrera, más de 20 personas son asesinadas en el muro. Hoy, estos monumentos recuerdan a más de 130 personas asesinadas intentando cruzar el muro de Berlín. Abaleadas, ahogadas o al caer desde edificios. Los guardias de la frontera siempre tenían órdenes de dispararle a los que escapaban. Pero en septiembre de 1961, después de que se levantó el muro, Erich Honecker dijo: el muro en la frontera debe ser diseñado para que tenga un campo de fuego despejado, para que podamos aniquilar a aquellos que violen nuestras fronteras. Los edificios cercanos al muro son demolidos para que fuese más fácil descubrir a los que escapaban. No solo en Berlín, toda la frontera entre los dos estados alemanes está siendo ahora reforzada para hacerla tan impenetrable como el muro de Berlín. Se construye una zona de muerte que divide las dos naciones alemanas. Este pueblo, dividido a la mitad, se llama Modlaroid. Los lugareños lo conocen como el Pequeño Berlín. Una intimidante zona de muerte divide a las dos Alemanias. Esta frontera de 900 kilómetros, más el muro alrededor de Berlín, eran conocidos como la barrera de protección antifascista. Requería una enorme fuerza de 30.000 guardias de frontera. Poseen entrenamiento especial y un estricto programa de adoctrinamiento. Nuestra tarea principal es eliminar las provocaciones e incidentes al surgir, todo en nombre de la paz. Así que al final es una tarea profundamente humana que todos pueden reconciliar con sus conciencias, si así lo desean, por supuesto. Y si no, bueno, pues sí. También es una tarea tediosa, pero los guardias de ambos lados se acostumbran a ella. Se llama guerra de binoculares. Y cada día la frontera es reforzada. Marzo de 1962. Los hermanos Horst y Karl Müller, de 24 y 21 años, están desesperados por unirse a su hermano mayor, Rudolf, en Berlín Occidental. Llevando a sus esposas e hijos, tienen un plan ingenioso. Esperan abordar un tren subterráneo que viaja entre dos partes de Berlín Occidental. Tiene que pasar bajo Berlín Oriental en el camino, pero no es tan simple. La única vía de acceso es a través de un túnel del subterráneo. Fabrican una llave que les permite entrar. Era terrible. El túnel era increíblemente empinado y no sabíamos qué esperar allí abajo. Horst fue el primero en bajar. Él debía ver qué ocurría. Tenía que revisarlo, y si me topaba con un policía debía quitarlo del camino. El túnel está desierto. Y luego enviamos a las mujeres y a los niños abajo. Hacían vibrar tanto la escalera que el hierro sonaba muchísimo. Así que les dije: niños pueden hacer tanto ruido como quieran. Si no nos han oído hasta ahora, o están sordos o simplemente son estúpidos. Pero el túnel también está desierto. Su suerte continúa. Un tren se acerca en dirección de Berlín Occidental. Klaus saltó en las vías y comenzó a mover su antorcha. El tren comenzó a detenerse y le dijimos: oye, sal de las vías, es peligroso, viene el tren. Y él dijo: basura o algo así.
Y redujo cada vez más la velocidad y se detuvo. Imaginen eso. Toda precaución que tenía se esfumó. Ahora podíamos subir al tren. Simplemente subimos. Había muchas personas en el vagón y sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. 11 personas, incluyendo niños, escapaban. Sucedió muy rápidamente. Los berlineses occidentales nos ayudaron a entrar y nos hicieron sentarnos, todos en lugares separados. Pero aún están debajo de Berlín Oriental. Terrible. Fueron los peores minutos de mi vida. No sabíamos qué iba a ocurrir. Aún nos quedaban 5 estaciones antes de llegar al oeste. Y el tren pasaba muy lentamente a través de las estaciones y veíamos policías en las plataformas. Esperábamos que no notaran nada, que no detuvieran el tren. Avanzamos y salimos del otro lado, y luego se desató la celebración. Fue una locura. Bien, amigos, lo hicimos. Todos en el tren saltaron, nos abrazaron, vitorearon. Fue grandioso. Estábamos muy felices. No pueden imaginar cuán felices estábamos. No se puede describir esa sensación. Era simplemente la libertad y la felicidad de que los niños y nuestras esposas estaban bien. Lo primero que hacen es visitar a su hermano Rudolf, que se había mudado a Berlín Occidental en 1960. Y luego sonó el timbre en mi departamento y mis hermanos estaban parados en la puerta. Primero él nos miró, y luego una sonrisa le cubrió el rostro. Yo estaba completamente confundido y pensé, no puede ser cierto. Mi esposa está allí y solo miraba. No pudimos llevar a su esposa con nosotros. La vigilaban todo el tiempo. La casa estaba bajo observación todos los días. Solo se paraban allí y vigilaban. Cuando levantaron el muro, Rudolf ya había escapado a Berlín Occidental. Su esposa, Rold, y sus 2 hijos debían seguirlo, pero con cada mes que pasaba las esperanzas de reunirse se esfumaban. Desde entonces, Rudolf ha estado buscando un modo de traerlos sin éxito. No es fácil asombrar a Rudy, pero estaba impactado. No podía decir palabra, solo rompió en llanto. Y luego le hicimos la solemne promesa de que comenzaríamos de inmediato a planear un modo de traer a su esposa y a sus hijos. No será fácil. El Estado de Alemania Oriental está ocupado contrarrestando intentos de escape en Berlín y a lo largo de la frontera entre las 2 Alemanias con más obstáculos. Y también hay incentivos para los guardias. El miembro del Comité Central responsable por asuntos de seguridad en los años 60 era Erich Honecker. Le informaban de inmediato de los intentos de escape exitosos o fallidos. Por ejemplo, cuando alguien era asesinado, Honecker firmaba los documentos, el reporte de la Stasi. Firmaba los documentos que recompensaban o elogiaban a los guardias. Pero esta no es una frontera nacional normal. Los guardias en el lado occidental también son alemanes. Y la policía fronteriza de Alemania Oriental está entrenada para dispararles a las personas de su propio lado.
Era un problema para el gobierno de Alemania Oriental, así que había un fuerte adoctrinamiento y una dura disciplina. Cuando se piensa en esos hombres jóvenes en las torres de vigilancia, que de ser necesario se verían forzados a dispararle a alguien que intentaba escapar, hay que entender que eran personas que hablaban el mismo idioma, que crecieron en las mismas ciudades, que compartían una historia. Entonces, ¿cómo pueden esperar que le dispare a mi primo Gunther? En Berlín Occidental, el alcalde Willy Brandt solo puede ofrecer palabras piadosas. Queremos una situación en la que no haya más disparos. Justo en medio de Berlín Oriental hay un soldado de Alemania Oriental que tampoco desea disparos. De hecho, Wolfgang Engels desea escapar y tiene un plan. Conducir un transporte blindado de personal a través del muro. Entré en contacto con los soldados y todo comenzó con una charla sobre autos. Estaban interesados en mi auto y yo estaba interesado en su transporte blindado de personal. Les encantaba mostrármelo, y también por dentro. Y al hacerlo aprendí a encender el motor y cómo funcionaban las velocidades, todo lo que necesitaba para hacer que se moviera. Él no presionaba al respecto, solo parecía hacer preguntas casuales. ¿Cómo funciona eso? Muéstrame eso. No las hacía de un modo que nos hiciera pensar que quería conducirlo. No pudimos notarlo, él era muy tranquilo respecto a eso. Los soldados y sus oficiales fueron a cenar y yo me quedé atrás. Dije que tenía cosas que hacer. Y una vez que se fueron, me subí, encendí el motor y me puse en marcha. 17 de abril, 5 p.m. Conduje derecho hacia la puerta. Solo estaba cerrada con una cadena y puse rumbo a Treptow. Tuve que conducir junto a Stalinali y me topé con el único semáforo. En esos días estaba controlado por un policía desde un pequeño cobertizo. Las Fuerzas Armadas del Estado tenían prioridad en los caminos. ...20 kilómetros para la libertad. Ahora lo están siguiendo. Los dados han sido arrojados. No puedes simplemente conducir hasta el muro, poner el freno y decir, fue solo un ejercicio. Ya no había vuelta atrás. Las puertas estaban en Berlín Oriental, en ese lado del muro. Mi primera reacción fue salir y me hallé de pie en medio de los rollos de alambre de púas. Podría decirse que te sientes muy emocionado en una situación como esa. Los niveles de adrenalina llegan hasta aquí y un poco más. Ni siquiera sentía las balas golpeándome. Estaba así de excitado. Está malherido. Los berlineses occidentales se apresuran a ayudarlo. Me llevaron a un bar. Y al ver hacia arriba desde el piso, vi etiquetas en las botellas que solo conocía por los comerciales. Así que supe que estaba en el oeste.
y ahora está en la lista negra del este. Robo, deserción y daño a la propiedad estatal. Wolfgang Engels tiene una bala en la espalda. Sus piernas y brazos fueron desgarrados por el alambre de púas, pero está feliz, excepto por una cosa. Su madre, una comunista comprometida del Este, lo rechaza por traidor. Los constructores del muro de Berlín reaccionan a cada intento de escape con un aumento de sus defensas. En los años siguientes reemplazarían las delgadas secciones de concreto con láminas de acero y concreto en forma de L. Cada una mide 3,5 metros y pesa 3 toneladas. Cualquier vehículo que impacte el muro choca con la base de la lámina y su propio peso mantiene en pie el muro. El muro se ha convertido ahora en un participante de la Guerra Fría. De hecho, fue un factor estabilizador de la situación de Europa Central a principios de los años 60, permitiendo que el temor a la guerra que había existido en Alemania, básicamente desde 1945, cuando fue dividida entre el este y el oeste, se disipara gradualmente. En junio de 1963, John F. Kennedy finalmente visita Berlín Occidental. La atención se había desviado de Berlín y Kennedy la lleva de nuevo allí con su famoso discurso y visita que generó un enorme apoyo popular en Berlín. Como hombre libre, me enorgullecen las palabras Ich bin ein Berliner. Creo que en términos de la historia de Berlín y del muro, la visita de Kennedy es un símbolo muy importante y le dice al pueblo de Berlín que los Estados Unidos los apoyarían. Él diría más tarde que ver ese muro con sus propios ojos le mostró su verdadera brutalidad. Esa brutalidad es demostrada cruelmente meses antes, en medio de Berlín. En mayo de 1962, Rudolf Müller y sus dos hermanos menores finalmente hallan un modo de reunir a Rudolf con su familia. La construcción del muro lo separó de sus dos hijos, Bernd y Christian, ahora de 8 y 5 años, y de su esposa, Traudl. Arrestaron a mi esposa una vez porque saludó con la mano. La interrogaron. La mantuvieron encerrada todo el día con los niños y le dejaron claro que su esposo estaba allí, que sabían de mí, qué tipo de hombre era, que nunca me vería de nuevo, que no cruzaría. Ellos se encargarían de eso. Los tres hermanos Müller, con la ayuda de amigos, comenzaron a cavar un túnel. Entrarían al este. El túnel solo se extendería 23 metros desde este cobertizo en el oeste por debajo del muro. Al principio casi no avanzamos. El suelo era como concreto, pero de pronto se hizo más fácil. Luego tuvimos el problema de sacar la arena del túnel, y eso se hizo más difícil cuanto más largo era, y el aire empeoraba cada vez más. 4 hombres por turno, 4 turnos de 6 horas al día. Comenzaron a cavar desde el lugar de una construcción. Cavaban el túnel a solo 2,5 metros debajo de los guardias de frontera. Así que debían trabajar en silencio.
Pude haberme arrancado toda la piel sin notarlo. Tenía una meta. En verdad, cada vez que cavaba podía ver a mi familia. Solo sigue adelante. Lo haremos. Tenemos que hacerlo. De pronto llegan a un área donde la tierra es muy suave. Miré hacia arriba porque había un ruido muy extraño. Y luego hubo un derrumbe. Solo podían ver mis piernas y mis zapatos. Y pudieron ver dónde debían cavar la arena. Eso fue terrible. Ya había pasado por un infierno, pero no quería quedar atrapado bajo la arena. Era terrible. Aún no puedo hablar de ello. Fue grave. El 18 de junio, después de 3 semanas de excavar, los hermanos alcanzan su objetivo. Rudy dijo, adelante, haz un agujero allí, tenemos que atravesar. Luego yo me abrí paso a la fuerza y finalmente se dio. Había un armario sobre el agujero. Cuando lo atravesé se movió e hizo mucho ruido, pero lo habíamos logrado. A Rudolf le ofrecen un arma. Lleva esto contigo. Ellos están muy nerviosos y son gatillos alegres. Tienes que poder defenderte, o te encerrarán y arrojarán la llave. La tomé y la puse en mi cinturón. Había un guardia de pie allí. Me acerqué a él y le hice una señal, un saludo. Él solo me miró, no devolvió el saludo. Yo pensé, oh Dios. La familia de Rudolf espera al doblar la esquina. Podía sentir que me miraba, podía sentirlo en la nuca. Mi cabello literalmente estaba erizado. Y el guardia ya debía sentir sospechas. Había estado observando y después de un rato, Rudy regresó con su familia. Le dije a Trochen, ahora dobla a la esquina, a lo largo del muro, y sigue avanzando sin importar lo que ocurra. Y justo cuando decía eso, el guardia apareció de nuevo. ¡Alto! Oiga, deténgase. Me detuve. Los otros avanzaron un poco. No me venga con eso, acaba de verme. Vamos a una fiesta de cumpleaños. Ya sabe, como hablamos en Berlín, relajados. Pero él no escuchaba. Él estaba nervioso. Podía verlo en su rostro. De algún modo estaba nervioso. Él solo dijo, las mujeres y los niños, deténganse allí. Y levantó su ametralladora y yo pensé, es todo, va a disparar. De seguro habría disparado. Los habría matado a todos. Tomé el arma, apunté a la ametralladora y alé el gatillo. Todo sucedió al mismo tiempo. Rudy le disparó al guardia en defensa propia y un policía en una torre de vigilancia comenzó a disparar también. Y de pronto el guardia cayó. Sentí pánico, grité, corran, corran, corran. La familia corrió, los niños y las mujeres. Y el policía en la torre les disparaba a los niños. Podía ver las balas levantando el polvo. Y luego entramos al agujero. Gracias a Dios entramos todos. Yo fui el último. Y luego los guardias llegaron corriendo. Pareció que llegaron en segundos y de inmediato comenzaron a disparar a la bodega, hacia el túnel. Los escapistas tienen suerte. La forma del túnel los protege de las balas. Pero el guardia está muerto. En ese momento no había nada por qué sentirse feliz. Yo estaba muy deprimido. En Alemania Oriental, Reinhold Hohn es convertido en mártir.
El joven guardia de frontera tenía 21 años cuando cayó víctima de las balas del asesino. Tenía un sentimiento de culpa permanente. Un hombre murió como resultado de nuestro escape. Esa persona murió por un disparo que hice. Es terrible. Ninguna corte podría quitarme eso. Podrían hallarme culpable o inocente 3 veces. Llevo esa culpa y nunca me libraré de ella mientras viva. El muro había convertido a Rudolf Müller tanto en criminal como en víctima. Para 1964, más de 70 túneles habían sido excavados desde el oeste hasta el este y del este hasta el oeste, liberando a más de 250 personas. Pero la policía secreta de Alemania Oriental, la Stasi, halla un modo de detenerlos. Se infiltran en los grupos de escape incluso antes de que comiencen a excavar. En los años 60, ambos bandos entienden que deben vivir con el muro para bien o para mal. El pueblo de Berlín Occidental, por primera vez en años, puede cruzar el muro. Navidad. El primer minúsculo descongelamiento de las relaciones. Y con él, el muro es convertido en un éxito para el régimen de Alemania Oriental. El muro ha sido llamado con frecuencia el segundo nacimiento de la República Democrática Alemana. Le dio al Estado la oportunidad de estabilizarse y ver qué podía hacer por el pueblo, qué tipo de vida podía darle al pueblo una vez que tuviese una audiencia cautiva y su fuerza de trabajo no pudiese irse. Así que el muro en efecto salvó a la República Democrática Alemana de un colapso seguro. En 1961, Alemania Oriental selló sus propias fronteras con alambre de púas y concreto para salvarse del colapso económico. Durante 10 años reforzaron esta frontera contra escapistas cada vez más audaces. En mayo de 1971, un nuevo dictador llega al poder en Alemania Oriental, Erich Honecker. Aunque tiene la apariencia de ser más moderno, el muro es aún el símbolo público de su absoluto control estatal. 900 kilómetros de cercas fronterizas entre las dos Alemanias, con más de 1000 torres de vigilancia y 50.000 guardias. 60.000 armas automáticas conectadas a alambres. Campos sembrados con minas antipersonales tipo 66 del tamaño de platos. Parecía imposible que cualquier alemán oriental pudiese escapar. Y la Guerra Fría se intensifica. En los años 70, la Unión Soviética estaciona misiles nucleares en Alemania Oriental. Los estadounidenses planean hacer lo mismo en Alemania Occidental. Muy pocos políticos en Alemania Occidental pensaron que Alemania sería reunida, al menos durante sus vidas. En Alemania Oriental, Honecker se beneficia de la rivalidad entre las superpotencias y las cosas han estado mejorando en la República Democrática Alemana. Se ha convertido en la vitrina del mundo socialista, una prueba aparente de que el comunismo funciona. Refrigeradores, lavadoras, televisores. En otras palabras, el comienzo de una modesta prosperidad comenzó a ocurrir a mediados de los años 60 con la estabilización de la población. Los segmentos educados de la población ya no huían a Alemania Occidental. Había una situación en la que las personas podían sentir que la vida no era tan mala. El régimen también puede sentirse seguro. Ellos y su Estado están muy bien protegidos. Todos los jóvenes deben servir en el ejército del pueblo. Se enfrentaban al enemigo en Occidente y a su propio pueblo que deseaba cruzar la frontera. Ingo Bethke es un guardia de frontera. Cualquiera que intentara cruzar la frontera estaba violando la ley. Era un criminal, tenía que ser detenido por todos los medios posibles. Por supuesto, nadie dijo que debíamos disparar a matar, pero si lo hacíamos, ciertamente era aprobado y aceptado por el Estado. El propio Ingo Bethke es un criminal, pues desea escapar de Alemania Oriental.
26 de mayo de 1975, escapará en la noche con un amigo. Ingo ha servido aquí. Conoce esta sección de la frontera perfectamente. Por supuesto habrían disparado, pero también tienes que apuntar. El Kalashnikov no es preciso, pero tiene 30 balas. Las usas en un par de segundos. Esa es la gran verdad. Bethke conoce el terreno. Después del área de la frontera viene la cerca con su franja de muerte y luego el río Elba con sus botes patrulla. Es una barrera formidable. Era una sensación de aventura. Quería ver el país de donde venían los Beatles. Debía haber algo del otro lado del muro, pero estaba prohibido. Solo queríamos poder ir a donde quisiéramos ir. Solo eso. Sabe que los guardias podrían regresar en cualquier momento. Ahora viene el próximo obstáculo, el campo minado. La única vez que realmente me asusté fue en el campo minado. Escuché que si pisabas una mina, parte de tu pie explotaría, tal vez hasta el tobillo, pero no toda la pierna. Teníamos un pequeño remo. Si golpeábamos con eso y explotaba una mina, deberíamos estar bien. Pero luego tendríamos que darnos prisa. Esa fue la única vez que sudé un poco bastante. Aparte de eso estaba oscuro, nadie nos vio. Nadie. Próxima tarea, inflar sus colchones de aire en las riberas del río Elba. El Elba tiene una corriente muy rápida. Los nadadores son arrastrados rápidamente. Hay remolinos y todos les temen. Yo no quería ahogarme, así que traer colchones de aire fue una buena idea. Reman durante media hora. Al principio pensamos que nunca nos acercaríamos a la otra ribera. Estaba oscuro. Remábamos como locos y de pronto lo logramos. Y había un autobús de aduanas justo frente a nosotros. Dijimos hola y ellos dijeron, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Hace un poco de frío como para nadar? Y dijimos, sí, así es, pero acabamos de escapar de la República Democrática Alemana. Nos llevaron de vuelta a la caseta del guardia y nos dieron una bebida caliente y comida y otras cosas. Y tuvimos suerte, pues todo salió muy bien. La mayoría de quienes intentan escapar son arrestados y encarcelados. Algunos son asesinados. Ingo Bethke es uno de los pocos que logra cruzar el Elba. La familia Bethke, Ingo dejó atrás a 2 hermanos, intentará sacarlos también. Para una unidad de guardias, un escape exitoso es una humillación. Cada caso es investigado y el sistema es reforzado constantemente. En este momento, estos son los obstáculos para superar el muro. La torre de vigilancia, el muro trasero, el lecho de clavos, la cerca de alambre de púas electrificada, perros, cables de alarma. Y también hay una trampa para los guardias. La arena barrida mostraba las pisadas, así que, en otras palabras, si estás en la torre de vigilancia y ves a alguien intentando cruzar y decides ignorarlo y esperar que nadie más lo note, y esa persona llega a salvo al lado occidental, ese no sería el caso, pues cuando alguien escapa, obviamente habrá una enorme investigación. Y verán las pisadas en la arena junto a tu torre de vigilancia y sabrán exactamente lo que ocurrió. Y estarás en graves problemas. El Estado de Alemania Oriental es fuerte. Erich Honecker ha forzado a su pueblo a respetarlo. Ahora quiere que el mundo reconozca su Estado.
Por un lado buscaban respetabilidad. Querían ser vistos como un estado que funcionaba, que estaba a la par de otros estados, pero al mismo tiempo no querían permitirles a sus propios ciudadanos las libertades que permitía la membresía a la comunidad internacional. Detente, détente, es la palabra mágica. En los años 70 hubo una serie de importantes acuerdos internacionales. Todo lo que termina bien está bien. Al fin, el régimen ha logrado el total reconocimiento del mundo, a cambio de conceder un poco más de libertad a sus ciudadanos. Técnicamente, ahora tenían libertad de movimiento, libertad de elegir su lugar de trabajo, libertad de expresión. Los gobiernos comunistas con frecuencia firman estos manifiestos y tratados internacionales, y luego no permiten que sean ejecutados en su propio país. En lugar de eso, hicieron aún más alto el muro. En Berlín Oriental, el líder comunista Erich Honecker está terminando la próxima etapa del muro. Más grande, más amplio y más aterrador. Pues aún están escapando 1000 personas cada año. Este muro fue construido para ser permanente, intimidador y mortal. Láminas de concreto en forma de L de 3 toneladas, coronadas por un cilindro de concreto que es imposible de sujetar. La mayoría de las personas había abandonado la idea de escapar, pero no todas. No podía viajar a donde quisiera. No podía decir lo que quisiera. Si contabas un chiste político, debías esperar ir a prisión. Era así de simple. Peter Strelzig vive en Thüringen, a 48 kilómetros de la frontera. Es ingeniero e inventor. Sabe que a nivel del suelo el muro es impenetrable, pero idea una solución ingeniosa y audaz. Un globo que llevaría a su familia sobre la frontera. Un globo de gas sería mejor, pues no podrías ver la llama. Pero ¿dónde consigues oxígeno o helio? No hay nada más. Aire caliente. Tendrán que viajar a 32 kilómetros desde Lobenstein, en Alemania Oriental, hasta pasar la frontera. 3 de julio. Estábamos listos para despegar. El quemador había calentado el aire y entonces comencé a sentirme un poco nervioso. Aumenté bastante el quemador y lentamente nos elevamos sobre los árboles. Quería llegar tan alto como fuese posible, porque temía que pudieran disparar. Podrían dispararnos. Entonces, a unos 1200, el balón entró en una nube y la canopia comenzó a absorber agua y comenzó a hundirse rápidamente. Se estrellan en un bosque. Pero, ¿dónde? No lo sabíamos. ¿Estamos en Alemania Occidental o aún estamos en el este? Entonces se topan con señales deprimentes. Nunca olvidaré eso. Había una caja en el tronco de un árbol con muchos alambres alrededor. Me pregunté si era algún tipo de alarma o tal vez una ametralladora automática. Es una señal segura de que aún están en el lado oriental de la frontera alemana. Y entonces comenzamos a llorar. Estuvimos tan cerca, a solo 180 metros, pero aún estábamos aquí. Nada había cambiado. Dejan el globo y es descubierto por un policía fuera de guardia de Alemania Oriental. Había ido a buscar hongos y vi el globo colgando allí. Pero no dije nada porque me habrían preguntado qué estás haciendo allí. No tienes nada que hacer allí. No me habrían elogiado. Me habrían pateado el trasero. «17 días después, la Stasi halla el globo. El policía local, Egon Matiasik, esta vez de guardia, es llamado para vigilar el lugar. Me ordenaron sellar la escena del crimen. Le di un buen vistazo al globo. Dejé mi álbum de fotografías, pero regresé a buscarlo. Y luego, en el apuro, olvidé mis medicinas.
Mayor, hay medicinas. Vi que la Stasi escribía los números, así que tal vez podrían rastrear a los perpetradores de ese modo. Si lo hubiese reportado antes, habrían iniciado la búsqueda mucho antes. Habían pasado unas 2 semanas. La Stasi busca información en un periódico. El cuartel general de la policía secreta Stasi en Berlín, la información llega en abundancia aquí, pero nunca sale. Los intentos de escape son malas noticias. Miles de personas trabajan aquí para detenerlos. Así que cortaremos esto de raíz, pero no queremos que más personas sean asesinadas cruzando el muro. Queremos que no lleguen al muro en primer lugar. Así que la Stasi se expandió enormemente y posiblemente se convirtió en la más numerosa per cápita y de muchas maneras horribles en la más exitosa policía secreta de la historia. Archivan reportes secretos de cada intento de escape, de cada declaración antigubernamental, de cada pequeño detalle. Mientras tanto, la Stasi sigue el rastro de las evidencias, la tela del globo, las medicinas, una llave. Solo es cuestión de tiempo hasta que el rastro los lleve hasta los Streltsitz. Cada vez que pasaba un auto afuera, esperaba que no fuese la policía. Oh, sí, fue una época aterradora. Pero están decididos a construir un nuevo globo tan rápido como puedan. Y otra familia, los Wetzels, vendrán con ellos. Ahora serán 4 adultos y 4 niños. Tiene que ser más grande, ahora seremos 4 más. Tenemos que comprar la tela, tenemos que comenzar todo otra vez. No podíamos comprarla de una vez. Nos habrían descubierto de seguro. Así que compramos la tela en pequeñas cantidades, en muchas tiendas diferentes. Necesitábamos 930 metros cuadrados. Es suficiente para una pequeña tienda de circo. Él comenzó a coser de nuevo en nuestra habitación día y noche. Incluso cosía dormido. Cosieron en cada minuto libre por 6 semanas. ...16 de septiembre de 1979. Dijimos, el viento es perfecto. Si esto va a funcionar alguna vez, será esta noche. Un claro oculto en el bosque será el punto de despegue. Había un completo silencio, no se oía ni un sonido, solo podías escuchar el quemador cuando le ponían gas. Pero aparte de eso no había sonidos, un silencio absoluto. Poco después del despegue, fueron vistos por los guardias en el punto de control. De pronto notamos que había luces de búsqueda en la dirección a la que nos dirigíamos. Tenían la oportunidad perfecta para derribarlos. Y uno de los guardias en el punto de control quería obtener la orden de disparar. Y llamó a Berlín. Y le dieron la orden. Pero para entonces el globo se había ido. Y luego comenzó a sonar y a vacilar, y se acabó el gas, la llama se apagó y pudimos ver la canopia, y había una larga cortada en el tope, justo en el medio. Había cometido un error. Había encendido el quemador a toda potencia y había hecho un agujero en la canopia a 24 metros, y eso era muy peligroso. Desde ese momento comenzamos a bajar. Ya no podíamos calentar el aire.
Por suerte, el globo fue construido más grande de lo necesario, así que funcionó como un gran paracaídas, y eso nos frenó. Solo esperaba que no nos arrastraran medio muertos. Hice las paces conmigo misma. No pueden imaginar cuán calmado puedes sentirte en momentos así. Di un vistazo con la antorcha y pude ver los topes de los abetos acercándose deprisa. Y luego escuché que algo crepitaba. La primera vez nos tomó 34 minutos y la segunda vez nos tomó solo 28 minutos y por eso pensé que tampoco lo habíamos logrado esa vez. Salimos al camino y detuvimos un auto. ¿Y quiénes salieron? 2 policías. Lo primero que preguntamos fue, ¿estamos en el oeste? Y él dijo, ¿dónde más estarían? Pues también estaban muy sorprendidos. Y así supimos que lo habíamos logrado, así que, claro, todos corrimos como locos, abrazándonos y besándonos. Una gran celebración. Lo único que puede hacer la Stasi es ponerlo todo en los archivos y reconstruir el crimen. El escape de la familia Strelzik llega a los titulares de todo el mundo. Creo que la libertad es lo más valioso que puede poseer un ser humano, pero los únicos que saben eso son las personas que saben lo que es vivir sin ella. Si han crecido en libertad, no saben lo que significa. La dan por segura. Berlín Occidental, libertad y tiendas por departamentos abarrotadas de artículos. El sueño de Occidente a comienzos de los años 80. En comparación, el este es gris. La República Democrática Alemana nunca pudo estabilizar la situación para que las personas estuvieran felices, sin escasez y con un poco de libertad, pues el oeste siempre estaba respirándoles en el cuello como una comparación indeseable. La tentación está del otro lado del muro. Mientras tanto, Alemania Oriental celebra su 30º aniversario. El este ofrece desfiles, ceremonias y familiaridad. La mayoría de ellos no quería arriesgar su vida solo por llegar a Occidente. La mayoría pensaba, bien, puede que sea mejor allá, pero yo vivo aquí. Puede que haya problemas en nuestras vidas, pero los podemos resolver viviendo aquí. No había, como se piensa a menudo en Occidente, un gran clima de odio, una sensación de opresión. No existía la sensación de estar encarcelado en una sociedad. Pero había una cosa que odiaban. La mayoría de las personas estaba consciente de que los alemanes del oeste se habían convertido en grandes viajeros y en realidad se sentían muy mal de que lo mejor que podían esperar era tal vez una semana en el lago Balaton en Hungría o tal vez un viaje a Praga. Construir y vigilar el muro requiere de una gran parte del Producto Nacional Bruto de Alemania. Una fortuna que Honecker ya no poseía en los años 80. Y la frontera nunca se termina. El muro era una gran imposición para un país que a menudo luchaba financieramente. Y tal vez había costado 1.000 millones al año para mantenerlo durante los 28 años siguientes. 1.000 millones de marcos alemanes, 500 millones de dólares al año, y aún así no podía evitar que las personas escaparan. Personas con ideas locas como Holger Bethke. La familia Bethke, el hermano mayor Ingo, nadó a través del río hacia la libertad.
8 años después, su hermano menor Holger quería unírsele en el oeste. Nos pusimos bragas y equipo de personal de mantenimiento. Le pegamos una cinta métrica al remo para que pareciera una vara de medición y enrollamos cable de acero alrededor como si hubiésemos venido a trabajar en este edificio. Si alguien nos veía en las escaleras subiendo hasta el ático, podíamos decir, trabajamos aquí. Es el 31 de marzo. Holger disparará mientras su hermano Ingo espera en el oeste para recuperar la flecha y el cable. Escuché un ping y pensé, rayos, cayó en un árbol. Pero cuando tiraron de él, vi que algo se movía. Miré más de cerca el árbol y lo vi. Cielos, lo tengo. Y luego los dos estaban sobre la luna. Lo sujeté y comencé a alar. El cable de acero es sujetado a un cordón de nylon y alado. La idea era atarlo al auto y estirarlo, pues así tendríamos más fuerza para alar. Sujetan la polea casera. No sé si miré hacia abajo. Debí haber estado tan nervioso que creo que solo miré hacia adelante. Tienes que lograrlo. Tienes que lograrlo. Espero que nadie dispare. Espero que nadie lo note. A casi 3 metros del edificio en Berlín Occidental, me detuve. No avanzaba más. Faltaba un pequeño trecho. Colgando en tierra de nadie sin una red de seguridad. La franja de la frontera estaba increíblemente iluminada. Tenían luces de arco cada 10 o 15 metros apuntando hacia abajo. Así que si veías desde una torre de vigilancia, veías una luz brillante. Y más allá de ella probablemente no podías ver nada. Por supuesto, esperábamos que esas luces brillantes nos ayudaran un poco, pues estábamos encima de ellas, así que no nos verían de inmediato. Y entonces vi a mi amigo llegar rodando detrás de mí. Finalmente lo habíamos logrado. Estábamos en el oeste. Hallaron un punto ciego entre dos torres. Luego, los alemanes orientales construyeron una nueva torre para asegurarse de que no pudiese ocurrir aquí de nuevo. Así que podríamos decir que después mi hermano consiguió su propia torre de vigilancia. El muro, para algunos artistas, es el mayor lienzo de la Tierra. La galería del lado oeste. Visto desde el oeste, es tan ruidoso como Berlín Occidental. Una atracción turística que separa dos mundos. El oeste y el este. Erich Honecker aún hace grandes afirmaciones por su república. Todos tienen su lugar en la República Democrática Alemana, sin distinción de sus ideas políticas y religión. Las prisiones están llenas de críticos que piensan distinto al régimen. ¿Qué debe hacer un Estado cuando tiene demasiados disidentes? ¿Y está en bancarrota? Haces un trato con los alemanes occidentales mediante el cual les vendes disidentes. En otras palabras, pones a esas personas en prisión y luego haces un trato y le dices: les entregaremos a estas personas a cambio de marcos occidentales. Los preciosos marcos occidentales.
Alemania Occidental compra la libertad de las personas por hasta $50.000 cada una. El vender a 35.000 disidentes de hecho ayuda a Alemania Oriental a evitar la bancarrota. Y reciben grandes préstamos de Occidente. Pero con una condición: las trampas de ametralladoras en la frontera deben desaparecer. No es problema para Honecker, no está pensando en el pasado, está pensando en el futuro. Y de hecho, para los años 80 estaban planeando un muro de alta tecnología que en esencia sería tecnología de computadores. Y era tal que podían visualizar la construcción de un muro de alta tecnología que necesitaría relativamente poca intervención humana. Y las personas no podrían acercarse a él sin ser captados por los varios sensores y cámaras. Este era el muro 2000 de Erich Honecker. Detectores infrarrojos, láser y de vibración que accionarían alarmas al captar a un escapista. Cámaras automáticas y luces de búsqueda lo enfocarían y rociadores químicos lo incapacitarían. Flanqueada por arbustos verdes, la peligrosa realidad estaría camuflada para lucir benigna y bucólica. 1985. En el Kremlin hay un nuevo dictador comunista. Mikhail Gorbachev comienza a hablar de paz. El presidente estadounidense Ronald Reagan está decidido a recuperar la iniciativa. Viene a Berlín en julio de 1987. Solo esta imagen, que ha sido reproducida millones de veces, de él parado frente a la puerta de Brandenburgo, tuvo el efecto más dramático que se pueda lograr. Así que logramos nuestro objetivo con creces, con ese inolvidable discurso. Señor Gorbachev, derribe este muro. Reagan fue el primer presidente en mucho tiempo que no imaginaba que la Guerra Fría continuaría por siempre. Tenía al menos la esperanza de que sería temporal, que la Guerra Fría terminaría, que la Unión Soviética terminaría, la Guerra Fría terminaría y los Estados Unidos la ganarían. En este descongelamiento entre este y oeste, Honecker visita a su contraparte de Alemania Occidental, Helmut Kohl. Es el reconocimiento final para el pequeño hermano. Respetamos las fronteras existentes, pero queremos superar esta división en un sendero de entendimiento pacífico y de libertad. ¿Tal vez solo eran palabras? Erich Honecker intentó por mucho tiempo conservar la mano dura, pues sabía que no podía permitirse relajarse ni un poco, pues tan pronto lo hiciera, Alemania Oriental terminaría, solo se derretiría. La familia Bethke lo intenta de nuevo. El último de los tres hermanos aún está en el este, Egbert. En 1989, los reyes del escape Ingo y Holger desean volar de nuevo sobre el muro para sacar a Egbert usando 2 aviones en solo 30 minutos. Primero compramos un Microlight y aprendimos cómo volar. Nos metimos en todo tipo de problemas. Debimos haber arruinado 3 hélices y enviado algunos motores al basurero. Y también rompimos un ala. Ya sabe, aprendimos haciéndolo. Incluso si seguían construyendo el muro y haciéndolo más alto, siempre habría personas que quisieran cruzarlo. Un avión aterrizaría en el parque Treptow en Berlín Oriental y recogería a su hermano Egbert, mientras el otro patrullaba el cielo desde arriba. Su hermano lo aprueba. Pensé que la idea era fantástica, volar sobre el muro, aterrizar y volar de vuelta. Parecía una buena idea, me gustaba. Lo han pensado muy bien. Pusimos estrellas rojas bajo las alas y otra en la parte trasera. Esperábamos que eso nos diese la ventaja de la sorpresa con los guardias de frontera. Saben que los guardias de frontera no pueden dispararle a blancos aéreos sin permiso. Así que pensamos, un guardia de frontera nos ve a las 4 a.m., llama al comandante de su compañía y lo saca de la cama, y este llama al comandante del batallón, y este llama a los rusos, y eso dura para siempre. Hasta que alguien llama de vuelta, y para entonces ya nos habríamos ido. 26 de mayo de 1989, un campo deportivo de Berlín Occidental. Condujimos el camión hasta el campo y a medianoche comenzamos a descargar los aviones. Los armamos y desmantelamos tantas veces que éramos muy buenos en eso. 4:22 AM. Encendieron las cámaras sujetadas a sus aviones y filmaron todo el vuelo.
Estábamos nerviosos, pero tan pronto despegamos, todo eso desapareció. Pero fue estresante. Tuve que subir mi visor porque no podía ver nada. Estaba muy oscuro. Encienden sus radios para intentar contactar a Egbert. Una vez que despegamos, comenzamos a preguntar en la radio, ¿estás allí? Tenía que estar alerta. Estaba en un arbusto cerca del sendero y no podía ver por todas las hojas. Todo estaba cubierto. Y si alguien hubiese caminado por allí por casualidad y hubiese oído una voz en el arbusto, hubiese llamado a la policía, así que debía hablar bajo. Ingo, ¿puedes oírme? Entonces de pronto escuché su voz. Sí, estoy aquí. Y lo supimos. Gracias a Dios está allí. De acuerdo, entendido. Vamos en camino. No te preocupes más. Sí, también estoy bien. Supieron que yo estaba allí. Y yo que ellos venían. No supe nada hasta que ellos estuvieron en el aire. Por supuesto que estamos en camino. Puedo ver el muro frente a mí. ¡Cambio! De acuerdo, esperaré. El encuentro es en el Parque Treptow, en Berlín Oriental. Entonces ven algo grande en su pista de aterrizaje. Nos sorprendió ver que había un circo itinerante en el parque. Debieron haberlo levantado el fin de semana. El campo era apenas lo bastante grande para aterrizar, con ese pequeño circo itinerante ruso colocado allí. Más atrás. Ingo, creo que puedo verte. ¿Cuándo debo salir? Aterricé en algún lugar al final del campo. Egbert saltó del arbusto y yo grité, ¡cuidado, no camines hacia la hélice! Pues por supuesto él estaba aún más emocionado que yo. Corrí alrededor de la hélice, me senté en el asiento y grité, ¡vamos, Ingo, vamos! Estaba muy emocionado. Yo le dije, calma, calma, no queremos que te caigas. Yo le dije, vamos, despega, vamos, pues aún sentía temor de que llegase una patrulla de policía y que condujeran directo hacia el parque. Y entonces presioné el acelerador y despegamos de nuevo. Los árboles se acercaban cada vez más, pues teníamos el doble del peso y yo pesaba 80 kilogramos entonces. Completé un circuito y ellos estaban allí abajo frente a mí, despegando. Al despegar, tuve que pensar en mis amigos, mis padres, y me sentí un poco triste. Estaba increíblemente feliz cuando estuvimos a algunos metros sobre el suelo, volando hacia la libertad, pero también sentía tristeza, pues en ese momento debes asumir que no los verás nunca más. 3 hermanos reunidos en el cielo de Berlín. Pensamos, ahora que lo hicimos nada puede salir mal. Eggy estaba a bordo. No tenía temor de que nos estrellásemos o de que alguien nos disparara. Vimos a los guardias de la frontera debajo de nosotros y vimos cómo nos miraban. Ellos nos miraban mientras hacían su reporte, pero ¿qué podían hacer? Éramos rusos. Y entonces estuvimos en camino hacia el Reichstag. Ingo y Holger debían hallar un lugar para aterrizar. Hicimos un aterrizaje perfecto. ¡Estamos aquí! ¡Lo logramos! Estaba tan feliz y emocionado que literalmente me puse de rodillas y besé el suelo y dije, gracias Dios, funcionó, lo logramos, fantástico. Solo estaba muy feliz, muy feliz. 7 de octubre, el 40º aniversario de Alemania Oriental. En lo que concernía al secretario general comunista Erich Honecker, el país continuaría para siempre. Pero el primer soviético Mikhail Gorbachev tenía ideas diferentes, de reformas. La gente gritaba, Gorbi, sálvanos. Y creo que realmente ese fue el punto en el cual la olla de presión dentro de Alemania Oriental se topó con el movimiento reformista dentro del Partido Comunista. Y llegó ese punto decisivo en el que, de pronto, estaba muy claro que las bayonetas rusas no salvarían a Honecker. Les aseguramos a nuestros amigos del mundo que el socialismo en suelo alemán
En la tierra de Marx y Engels, descansa sobre bases indestructibles. Honecker se resistía profundamente al cambio. No le interesaba para nada comprometerse y sentía que el régimen era sólido. Vivía cada vez más en un mundo de fantasía. Pues en todas partes de Europa Oriental, en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, las fronteras se abrían. La cerca electrificada entre Hungría y Austria se desmantela. De pronto, los vacacionistas de Alemania Oriental tenían un modo seguro de salir. En los árboles había clavos, y ellos colgaban allí las llaves de sus autos, de sus casas. Así que dejaban atrás. Es decir, yo vivo en una casa con todo tipo de cosas. No puedo imaginar irme y dejarlo todo. Eso fue lo que hicieron. El corresponsal de noticias de la CBS, Alan Pizzi, en la Embajada de Alemania Occidental en Praga, donde cientos y luego miles de alemanes orientales habían buscado refugio. Finalmente les dijeron que Alemania Occidental había accedido a recibirlos. Lo hice. Solo puedo decir que soy un hombre libre. El premier Mikhail Gorbachev se rehúsa a actuar para proteger a Alemania Oriental. ¿Su consejo? Creo que el peligro yace en espera solo de aquellos que fracasan en reaccionar ante la vida. Nada habría ocurrido nunca en Alemania Oriental, nada habría ocurrido nunca en la mayor parte de Europa Oriental de no haber sido por la llegada de un hombre. Y ese fue Gorbachev. Fue el primer hombre que dijo, no enviaremos los tanques. Pero el régimen de Honecker no se rinde. Estamos manifestando pacíficamente, no queremos que ocurra nada malo. Creo que fue la mayor concentración que habían tenido. Y cuando veías eso decías, están aquí, no pueden detener esto, no pueden evitar que las personas hablen, no pueden evitar que se reúnan, y las personas no temen reunirse. Terminó, las autoridades han perdido totalmente el control. El genio salió de la botella, la pasta de dientes salió del tubo, como quieran llamarlo. El vocero del Politburó de Alemania Oriental, Günther Schabowski, anuncia el 9 de noviembre de 1989 que por primera vez los ciudadanos de Alemania Oriental pueden viajar libremente al exterior. Un periodista le pregunta cuándo. Él responde de inmediato. Fue un error. Debió decir mañana. La noticia se esparció como el fuego. 3 horas después, en los puntos de control, los guardias de frontera no estaban preparados. Tomamos nuestro equipo y corrimos tan rápido como pudimos al puesto de control Charlie y ellos estaban allí, estaban atravesándolo. Las puertas estaban abiertas, los guardias se habían ido. Las personas simplemente manaban de las puertas. Fue una gigantesca fiesta callejera y todos esos autos cruzaban esos pequeños y podridos Trabants. Y los alemanes occidentales gritaban y aullaban y las personas se abrazaban. Fue un momento realmente fabuloso. Si alguien me hubiese dicho que vería ese infernal muro caer durante mi vida, habría dicho que estaba loco. Pero no todos están felices. Las personas allí hablan de reunificación. Estoy totalmente en contra de eso. Estoy seguro de que hay muchas cosas buenas allí, pero también tienen mucha basura y creo que debe quedarse allí. Alemania Oriental desapareció como en un cuento de hadas maligno, y creo que, para mí, esa es la principal fascinación con el lugar. Parecía artificial entonces y ahora desapareció como una nube de humo en un periodo de solo días o meses.
El 3 de octubre, un año después de la demolición del muro, Alemania estaba reunificada. Era el fin del comunismo. Durante los 28 años en que existió el muro, al menos 40.000 personas escaparon cruzando la frontera hacia el oeste. 75.000 más fueron enjuiciadas por intentarlo. Más de 1.300 murieron, incluyendo al menos a 136 en el propio Berlín. Pero el este encubrió tantas muertes y tan efectivamente que el total exacto aún no se conoce. Hoy, el muro de Berlín, ese símbolo de la cortina de hierro, la línea del frente en la Guerra Fría, casi ha desaparecido. Pueden hallarse restos en museos de todo el mundo. Algunas piezas terminaron como recuerdos, pero la mayor parte del concreto y el acero que formaron el muro han sido reciclados para ayudar a reconstruir Alemania, un país que una vez estuvo dividido.